se cocina a fuego lento y con los mejores ingredientes. Análisis, debate y visión regional. Sintoniza Patagonia Radio y quédate con nosotros. Muy bien, son las 6 de la tarde con 16 minutos. Estamos en vivo y en directo acompañando tu regreso a casa en el menú Patagonia de Patagonia Radio. A ver, tengo en mis manos un interesante estudio que es un análisis de presupuesto e inversiones correspondiente a la gestión del gobierno regional de los lagos. Pero eso es un reporte que mide el periodo comprendido entre el año 2021 y 2024, un estudio desarrollado por la Fundación Idea País, que es un buen balance, ¿no? Porque, a ver, hace un tiempo atrás hablábamos justamente de otro estudio, de una encuesta, en el cual se evaluaba muy mal al gobierno regional de los lagos, y una de las conclusiones que decían los investigadores era, no necesariamente apuntaba a la evaluación del gobernador, en este caso Santana, que era el que es el actual gobernador, sino más bien a que mucha gente aún desconoce el funcionamiento que hace en sí el gobierno regional como institución. Pero este estudio aborda principalmente todo lo que es el ámbito de gestión, las promesas de campañas que hizo el ex gobernador Patricio Ollempín, por ejemplo, cuántas de esas se cumplieron, cómo estuvo la ejecución presupuestaria, en fin, todo un resumen muy completo que ha hecho este centro de estudios. Y para hablar más y conocer más en profundidad lo que es esta iniciativa, estamos en línea con Catalina Karin, ella es investigadora y economista de este centro Ideas País, a quien le agradezco la gentileza de compartir esa información con Patagonia Radio. Catalina, bienvenida. Hola Cristian, muchas gracias. Bueno, contarte primero un poco qué es lo que hacemos Idea País y qué es lo que nos motivó a hacer este estudio. ¿Ya? Nosotros somos un centro de estudio independiente que ya lleva 15 años de trayectoria. Uh-huh. Y tiene presencia nacional y también tiene sedes regionales tanto en O'Higgins, en Biobío y en Los Lagos. Okay. Nos enfocamos principalmente en la generación y análisis de propuestas de políticas públicas, junto con la formación de jóvenes con vocación en asuntos públicos. Okay. Entonces, en lo primero que te comentaba, de la parte investigativa, uh-huh. Ahí nosotros realizamos distintos seguimientos gubernamentales, yeah, que se basan principalmente tanto en el monitoreo de los cumplimientos de compromisos, así como en esta evaluación de la ejecución presupuestaria. Oye, Catalina, es que es muy importante eso que estás mencionando y lo que ustedes están ahí observando, porque pasa, y sobre todo ahora que estamos en un año electoral, en que los distintos candidatos que optan a ser autoridades nos prometen el oro y el moro muchas veces. Pero nos prometen ideas, nos venden ideas, y muchas de esas ideas quedan simplemente en promesas. Este estudio que ustedes aplicaron a la gestión 2021-2024 del gobierno regional, ¿contempló también ese nivel de cumplimiento? Sí, contempla las dos cosas. La primera parte del estudio habla sobre el cumplimiento de los compromisos y la segunda sobre la ejecución presupuestaria. Yeah. Y es súper interesante lo que mencionas porque en el fondo, a ver, para volver como a la parte de entender qué es lo que hace el GORE, uh-huh. Este es un organismo autónomo que tiene como objetivo principal la administración regional para poder impulsar desarrollo tanto económico, cultural, social, pero de manera descentralizada y siempre con el foco del desarrollo territorial. Claro. Entonces, los GORE tienen su estrategia regional, que es de largo plazo, ajá, y en el fondo ahí plantean cómo van a lograr el desarrollo de la región y dónde van a estar poniendo los acentos para que los avances sean efectivos en el mediano y largo plazo. Ajá. Entonces, entender un poco la función en primera parte y en segunda parte poder hacer este seguimiento que en el fondo nos entrega a nosotros como ciudadanos una herramienta súper útil de transparencia que fortalece la democracia. Son como un poco los pilares fundamentales que nos llevan a nosotros a querer impulsar esto tanto a nivel nacional como a nivel regional. Okay. Estos seguimientos nosotros ya los hemos hecho para los gobiernos nacionales y también ya tenemos experiencia en otras regiones. Okay. Oye, Catalina, ¿y cuáles son las principales conclusiones que ustedes llegaron a raíz de esta investigación, de este estudio?
Mira, las principales conclusiones son dos. Como te comentaba, la primera parte del estudio habla sobre los compromisos. Ajá. Y ahí encontramos que tuvo un 30% de cumplimiento. ¿Solo un 30%? Sí, se tomaron las 40 medidas que estaban comprometidas, y se separaron en las que ya estaban en proceso, las que ya estaban 100% cumplidas y las que todavía no estaban iniciadas. Y ese 30% contempla las que ya estaban finiquitadas, por así decirlo. Ok, o sea, hay un 30% que está finiquitado, un 40% que está en proceso y un 30% que no se cumplió simplemente, ¿o no? O al revés, ¿cómo es la cosa? Es un 30% que está... ¿Cumplida? Sí, que ya está cumplida, un 40% en proceso y un 30% no iniciado. Ok. Y de este 30%, lo que más tuvo finiquitado fue en seguridad pública, en descentralización y en participación ciudadana. Sin embargo, llama un poco la atención y ahí hay un desafío grande, que materias como educación, salud, vivienda y mujer no tuvieron avances en los compromisos, no tuvieron compromisos cumplidos, y esto se contrasta con un dato súper interesante, que la ejecución presupuestaria fue del 97,5%, que esto está por sobre el promedio nacional en 7 puntos porcentuales. O sea, a nivel nacional el promedio fue un 90%, en la región de los lagos fue un 97,5%. A ver, espérate, entonces, es que, a ver, si estoy entendiendo bien, a pesar de haber existido casi un 100%, 97% de ejecución presupuestaria, es decir, se gastó la plata en lo que se tenía que ocupar, hay áreas que no tuvieron cumplimientos cero, o sea, en los 4 años no se ejecutó nada de esas promesas de proyectos, por decirlo, ¿no? ¿Es así? Claro, y ese es como el principal desafío que vemos, que existe una brecha súper grande entre lo que es una alta ejecución presupuestaria y un bajo cumplimiento de compromiso. Y bueno, en el fondo, ¿qué es lo que ponemos sobre la mesa con este estudio? Es que es súper importante que haya una priorización temprana sobre cuáles son las necesidades reales que se observan en la región y que esas necesidades se condigan con la ejecución presupuestaria. Es decir, materias, claro, que muchas veces es difícil hacer un poco este juego, pero tener los datos de transparencia a mano sirve para esta priorización y en el fondo para poder fomentar aún más el desarrollo territorial a través de esta administración del GORE. De todas maneras, hay que recalcar también que es primera vez que hubo un gobierno regional en los lagos entre el año 2021 y 2024, entonces es algo como un poco nuevo tanto para la ciudadanía como para los gestores de estas instituciones, y por lo tanto este tipo de informes aportan a una mayor transparencia y democracia. Y solamente para agregar un último punto, es que en la cuenta pública del GORE sobre este periodo también se menciona un poco la importancia sobre, por ejemplo, aumentar el tipo de inversión, pero inversión que genera empleo local. Y esto es clave porque releva la importancia que tienen estos organismos para poder fomentar el desarrollo, el crecimiento, crear empleo. Por dártelo en un ejemplo súper práctico, se podría, por ejemplo, poner CESFAM con una administración del GORE, o se podrían hacer alianzas público-privadas que incentivan mucho la parte económica, pero también la parte de empleo. Entonces, estas cosas son factibles hacerlas, hay que seguir trabajando y se rescata mucho este cambio a los GORE y esta autonomía que pueden tener para el desarrollo de la región. Y bueno, eso, este informe finalmente Catalina, nos deja ver... Dime. Sí, estoy conversando con Catalina Carín, que ella es investigadora y economista del Centro de Estudio de Ideas País. Este
estudio alcanzó a medir o a tomar algún impacto de lo que fue el caso Fundaciones? Porque recordemos que una de las regiones más afectadas por esta situación de corrupción que se dio a nivel de los gobiernos regionales fue nuestra región. De hecho, hay personas que están privadas de libertad, en fin, y hay investigaciones, etcétera. ¿Algo de eso se pudo apreciar como parte del estudio? No, este estudio no hace el doble clic sobre el caso Fundación, solamente hace la presentación de los compromisos que se publicaron antes de partir el periodo y cómo fue la ejecución del presupuesto. Pero en alguna parte me imagino que dentro de los egresos, ¿no?, de financieros de este gobierno, de esta gestión, de este gobierno regional, ustedes pudieron identificar qué porcentaje de recursos fueron a fundaciones, ¿no? Nosotros nos basamos en los datos que están publicados por la Dirección de Presupuesto de la DIPRES, y en el fondo vimos un poco de dónde provienen los ingresos que tienen. Ajá. Que en general vienen por los fondos de productividad del desarrollo, etcétera. Okay. Y en base a eso vimos cuánto se ejecutó, y eso se desgrana un poco en lo que vendrían siendo transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión, servicios de la deuda, etcétera. Okay. Y acá llama la atención que para el caso de los lagos es un alto porcentaje que se va en deuda. Y eso también es un desafío que tiene la región, en el fondo de velar un poco por la estabilidad fiscal que tienen las cuentas, para que eventualmente, bueno, lo que se está yendo actualmente en deuda se pueda ir más en iniciativas de inversión, o lo que te comentaba recién de alianzas público-privadas o distintos mecanismos que sirven como para la creación de empleo y impulsar el desarrollo, pero no entra en el doble clic del caso de, por ejemplo, estas iniciativas de inversión, cómo se desglosan. Entiendo, Catalina. Bueno, muy interesante este estudio. Para las personas que quieran, porque a este programa lo escuchan desde luego auditores que te común y corriente, como tú, como yo, qué sé yo, pero también hay autoridades. Yo sé que monitorean mucho nuestro programa. Me imagino que van a querer conocer más. ¿Dónde se puede acceder para conocer en extenso este interesante estudio que realizaron ustedes? Sí, de todas maneras, nosotros tenemos la página de internet, ideapaís.cl, y ahí tenemos publicados este reporte de los lagos. También está el seguimiento gubernamental a nivel nacional que se hizo hace un par de meses, y bueno, reportes también de años anteriores. Me hacen una pregunta por interno. ¿Este tipo de estudios lo van a hacer, por ejemplo, para los gobiernos municipales, por decirlo de alguna forma, otros niveles de instituciones de Estado? Sí, sería demasiado interesante poder hacer un seguimiento a nivel municipal. Por ahora solamente lo hemos hecho a nivel regional, pero de todas maneras es un proyecto futuro. Fantástico. Bueno, Catalina, nada, pues agradecido por esta interesante información, las interesantes conclusiones de este estudio, y por supuesto quedamos conectados para conocer nuevos avances de otros estudios que puedan estar realizando ustedes y que quieran compartir con nuestros auditores. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Cristian, muchas gracias, que estés bien, chao. Chao. Era Catalina Karin, economista e investigadora de Idea País, este centro de estudios que ya tiene 15 años y que ha lanzado entonces este interesantísimo informe llamado Análisis del presupuesto de inversiones a la gestión del gobierno regional de los lagos. Así que vamos a poner en nuestra página web más tarde un link para que ustedes puedan descargar directamente este estudio, porque de verdad es muy, muy relevante. Y parte de las conclusiones que nos daba Catalina, interesante, este tema de la discrepancia entre las promesas de campaña que nos hacen las autoridades versus el cumplimiento e incluso la viabilidad de desarrollarlas, ¿no? Y en esta investigación del año 2021-2024, que es el periodo comprendido bajo la administración del ex gobernador Patricio Vallespín, solo un 30% se cumplió. Solo un 30% se cumplió. Y hubo áreas que tuvo 0% cumplimiento.
agenda mujer, educación, salud, vivienda y urbanización. Todo eso lo puede leer en este estudio. Bien, son las 6 de la tarde con 30 minutos. Hay que ir a un corte, pero a la vuelta vamos a hablar de lo que ha pasado en el Instituto Alemán de Puerto Montt. Una situación